Muy buenas. En primer lugar, agradecer el interés mostrado en este simposio que va destinado a conocer aspectos relacionados con el rechazo entre iguales en la etapa de educación infantil. Concretamente, en esta comunicación nos vamos a centrar en esa aceptación y ese rechazo relacionado con la atención a la diversidad del alumnado en esta etapa educativa, que como bien sabemos es muy específico por la corta edad que tienen y que va especialmente identificado con circunstancias de tipo personal asociados a diversidad funcional por causas de tipo de discapacidad, por tipo de dificultad en esta línea. Otro tipo de dificultades es más complicadas porque estamos hablando de una etapa que es no obligatoria y en consecuencia aspectos más contextuales y del entorno, aunque influyen en gran medida, es muy difícil que en estas etapas se les identifiquen con consecuencias derivadas de estas dificultades. De todos es sabido que el comenzar un nuevo curso, y especialmente si es empezar una nueva etapa educativa, es algo que los niños lo ven como un desafío, ¿no? Porque lógicamente implica enfrentarse a situaciones novedosas y sobre todo a nuevas exigencias escolares a las cuales a veces no tienen experiencias previas. Y en todo caso, si las tienen, a veces son cambios porque la evolución precisamente de los cursos implica nuevos retos. Eso les supone pues que tengan que poner en práctica nuevas y complejas habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Pues porque implica la entrada en un grupo o a veces la reestructuración de ese grupo. Lógicamente, el propio cambio evolutivo, es decir, no todos los niños y niñas presentan la misma evolución. Del mismo modo, las estrategias que establece cada docente son distintas y eso hace que promueva o no tanto las relaciones que se producen dentro del propio aula, ¿no? Entonces, lógicamente, es un aspecto de gran tensión, pero fundamental para los niños. Y no hay que olvidar que estamos en un entorno que se relaciona con habilidades sociales. Estamos en grupos donde nos tenemos que relacionar con los demás. Además, en un momento que estas relaciones con los demás nos ayudan a aprender esas habilidades. Pero para un buen bienestar, los niños y niñas tienen que sentirse aceptados, tienen que sentirse queridos, tienen que tener unas relaciones en su mayor medida satisfactorias, aunque también tienen que tener de otro tipo para aprender a reaccionar ante situaciones, pues a veces que no son agradables. Tienen que saber participar activamente en el grupo y especialmente relaciones diádicas, es decir, relaciones de amistad, el tener eh, pues niños que no solo son aceptados, sino que son queridos, lo que llamaríamos un poco una aceptación recíproca, pero también mantener unas relaciones cordiales con el profesor, porque eh, al fin y al cabo es un elemento, es un modelo de referente y del cual también se aprenden habilidades sociales. Sin embargo, esas relaciones no son siempre óptimas para todos los miembros del grupo. Aquí es donde nos centramos en el estatus sociométrico, que es el papel que ocupa cada estudiante dentro del grupo. Lo habitual, pues que seamos aceptados por algunos compañeros y que seamos rechazados por otros. Es lo más frecuente, que está en torno al 65-68%, y marca un poco cuál es la posición dentro del grupo. Sin embargo, tenemos otro grupo de niños y niñas que son aceptados por muchos compañeros y rechazados por muy pocos. En este caso hablamos de una preferencia social, es lo que llamamos como preferidos. De una frecuencia más pequeña tenemos aquellos que ni son aceptados por muchos ni son rechazados por muchos. Es decir, la presencia que tienen en el grupo es menor, es lo que llamamos los ignorados. Mucho menos frecuente son aquellos que tienen un núcleo social, es decir, les aceptan por un grupo significativo de estudiantes, pero también hay otro, también significativo, que les rechaza. Este es mucho menos frecuente, suelen ser en un tipo de aulas con una estructura muy específica. De hecho, hay aulas donde no hay este estatus sociométrico, es lo que llamamos controvertidos. Y por último, son aquellos en los que nosotros nos centramos, que son rechazados por muchos de los compañeros, pero aceptados por muy pocos. Son niños y niñas que no encajan en el grupo y por tanto no son aceptados. No quiere decir que sean acosados, no quiere decir que les peguen, que les insulten, ni siquiera que les excluyan de manera intencional, que eso ya sería una situación más de acoso. Estamos hablando de una situación de simplemente de no querer gustar. Entonces, es posible que esa persona esté en el grupo, pero preferiblemente
no van a estar con él, pero no por una exclusión activa, sino simplemente por no gustarles por las razones diversas que pueda haber. En cuanto al género, nos encontramos que los niños son más rechazados que las niñas. En torno a 3:1 es la proporción. En el caso de edades más tempranas suele ser más presencia de los varones. A diferencia, por ejemplo, de ser preferidos, que hay prácticamente igualdad entre varones y mujeres. Del mismo modo, los estudiantes con necesidades educativas sabemos que son más rechazados y también más ignorados y, a su vez, menos preferidos, ¿no? Aunque este aspecto es estudiado sobre todo en etapas medias y superiores. ¿Cuáles son las otras características de estos niños que son rechazados? Generalmente suelen bajas tasas de sociabilidad y especialmente de conducta prosocial, es decir, suelen ser menos empáticos, suelen ser menos cooperativos y del mismo modo suelen tener dos características que suelen decir mucho los compañeros para no aceptarles. O bien una alta agresión y una conducta disruptiva que molesta mucho en el aula, o al revés, altos niveles de conducta de inmadurez y de falta de atención. Todo eso lleva generalmente a que tengan comportamientos de ansiedad social y conductas evitativas del grupo, ¿no? Y lo que les llega es a tener una baja autorregulación emocional y no tener y no saber percibir y comprender las emociones, tanto reconocerlas en las demás como en regularlas. Por eso, en muchas ocasiones tienen dificultades para comprender las demandas de la situación y hace que reaccionen ante algunas situaciones de manera no adaptativa. Y eso lo que hace es generar todavía más rechazo. Y precisamente uno de los problemas que tienen es precisamente a reconocer rasgos de tipo social. Entonces, procesan la información social de una manera no adecuada. Por ejemplo, pueden percibir una situación de miedo o de ansiedad y ellos como una situación agresiva, con lo cual su reacción a esa situación es no adaptada y eso lo que hace es generar un ciclo de rechazo que cada vez se va cronificando más. El objetivo de esta investigación es precisamente conocer la distribución sociométrica que se produce en el segundo ciclo de educación infantil, pero en función de la presencia o no de necesidades educativas, para conocer si el tener o no tener y el tipo de necesidades que tiene hace que sean más o menos rechazados en esta etapa. Sabemos que en etapas posteriores sí, pero los estudios realizados en la etapa de incubación infantil son pocos, precisamente porque a veces es difícil identificar esas necesidades y sobre todo es muy complicado evaluarlo. A su vez, comprobar si hay alguna relación con algún otro tipo de variable, como puede ser también el rendimiento, es decir, sabiendo que en infantil el rendimiento es muy amplio y tiene que ver más con aspectos generales de algunas de las áreas. Han participado 758 estudiantes de 39 aulas del segundo ciclo de educación infantil, prácticamente el mismo porcentaje de varones y mujeres, y en donde aproximadamente un 8% presentaban necesidades educativas. De ellos, un 6,6% eran por causas personales, ya fueran causas físicas, bien trastornos y problemas en el desarrollo, problemas en el lenguaje y un 1,2% por causas contextuales. Hay que tener en cuenta que en estos casos son casos muy claros, casos de desventaja sociocultural, desestructuración, aspectos de desprotección infantil, porque si no es muy complicado que se identifique al alumnado con dificultades contextuales, lo que llamamos a veces alumnado de compensatoria, porque generalmente siempre va asociado a un problema de rendimiento. Evidentemente en infantil no hay un desfase en el rendimiento cuando es una etapa no obligatoria. Entonces son casos como muy claros aquellos que presentan esas dificultades. Respecto a los cursos, el 32% es de primero de infantil, el 30% de segundo de infantil y en torno al 38% de tercero de educación infantil, es decir, el aula de 5 años. Instrumentos de recogida de datos se basan en un cuestionario sociométrico de nominaciones entre iguales, en donde a cada niño o niña, en formato entrevista y en modo juego, se les pregunta con qué compañero o compañera le gusta estar más y con qué otros le gusta estar más. Y de la misma manera, con qué compañero o compañeros les gusta estar menos. Las nominaciones son limitadas, pueden decir lo que el número o compañeros que quieran. También se les preguntan las razones por las que les gusta estar más o les gusta estar menos.
También se utiliza un ajo de datos de recogida de información que se cumplimenta con el tutor o la tutora, en donde se identifica pues, aspectos que tienen que ver con precisamente el tipo de necesidades que tiene, el tema del rendimiento, eh, si hay alguna otra circunstancia que haya que tener en cuenta para este aspecto. En cuanto a los resultados, nos encontramos con una distribución sociométrica similar a otros estudios previos, en donde pues, el estatus sociométrico medio se ronda el 67% y en el caso del rechazo estamos en el 11,4%, pues en la horquilla del 10-15% que hemos comentado anteriormente, pero más cercano al 10% que, como hemos resaltado, se suele producir más en etapas inferiores. El resto de categorías también es similar, preferidos un 9%, controvertidos menos, que forman el 3,4%. Cuando lo analizamos en función de las necesidades educativas, pues llama la atención precisamente que el porcentaje de preferidos es menor, aunque sí que hay, pero respecto al porcentaje general hay menos preferidos con necesidades educativas de tipo personal, pero cabe destacar, aunque son pocos, pero no hay ninguno que sea preferido en aquellos que tienen necesidades educativas derivadas de aspectos de tipo contextual. ¿eh? En el caso del rechazo es evidente, es decir, hay mucho mayor porcentaje en el caso de las necesidades educativas, más en las contextuales, pero también en las personales y, lógicamente, al ser mucho más rechazados, pues también son de tipo medio, es decir, aquellos que tienen necesidades tienen menor porcentaje en las categorías de tipo medio. Destaca también en el caso de los ignorados, ¿no? Que hay un porcentaje también significativo, pero en este caso es similar al de aquellos que no tienen necesidades. Si analizamos el tema del rendimiento, pues vemos perfectamente que todos los niños que presentan necesidades educativas tienen un menor rendimiento significativo en todas las áreas analizadas, especialmente el global, ¿no? Pero lógicamente en lenguaje y comunicación, en el ámbito lógico-matemático y también en el psicomotriz, aunque en este caso es menor. Pero es significativo que precisamente en el ámbito del rendimiento es mucho menor. Pero si analizamos la relación rechazo y rendimiento, también nos encontramos con que aquellos que son rechazados tienen un menor rendimiento que sus iguales, además de una manera muy significativa, y especialmente en el rendimiento global y en el rendimiento psicomotriz. Pero en el resto de áreas es importante. No hay interacción entre estas dos variables, con lo cual, generalmente, aquel estudiante que es rechazado y tiene necesidades tiene un menor rendimiento todavía. Es decir, la interacción de ambas lo que hace es que refuerza esa situación de desventaja. Es lo que decimos que se produce una doble estigmatización por ser rechazado y por tener necesidades. Ambas situaciones ya producen una cierta desventaja, la combinación de ambas es todavía más intensa. En definitiva, el alumnado rechazado por sus iguales tiene un rendimiento significativamente inferior al resto, pero que este además se produce en todas las áreas y especialmente en el rendimiento global y en el ámbito psicomotriz, pero que además se acentúa cuando tienen necesidades educativas. Por tanto, la combinación de ambas variables incrementa esas diferencias. En consecuencia, esto lo que nos viene a decir que es un colectivo de especial cuidado para tanto tutores como tutoras e implementar aspectos que ayuden a evitar las dificultades que se están promoviendo, dado que esas dificultades derivadas tanto de las necesidades como de la pobre integración que pueden tener en el aula les va a condicionar en el futuro y va a tener consecuencias muy negativas, no solo en el desarrollo académico, sino en el ámbito cognitivo, emocional y evidentemente también conductual. Sin más, muchas gracias por la atención. Simplemente comentar que estos resultados forman parte de un proyecto subvencionado y financiado por la Agencia Estatal de Investigación que se llama La mejora de la competencia socioemocional y de la convivencia en la educación infantil, estrategias docentes para reducir el rechazo entre iguales apoyado con tecnología educativa. Proyecto que estamos en implementación ahora mismo en los centros y que pretende, a través de una intervención sistemática durante los 3 años, reducir la situación de rechazo en las aulas, mejorar la convivencia entre todos, haciendo especial hincapié en aquellos que tienen mayor probabilidad de ser rechazados y tener dificultades, que son aquellos que presentan algún tipo de necesidad educativa específica, ya sea
por situaciones personales asociadas a situaciones de discapacidad o a su contexto social y entorno cultural que le esté generando pues dificultades en el ámbito del aula. Muchas gracias.